Hola, en esta ocasión vamos a volver al asunto de las operaciones intelectivas y en específico nos vamos a referir a un par de ellas. El análisis comparativo y de contraste y por otra parte la fundamentación o argumentación básica. Cuando se les pide a los estudiantes desarrollen la operación de análisis comparativo y de contraste, es decir, cuando se les indica analiza, compara y contrasta dos objetos, dos cosas, dos hechos, dos sucesos, lo que suelen hacer es desarrollar primero una lista de las semejanzas que encuentran entre ambos objetos, diré, y luego una lista de las diferencias que hayan entre ambos. Pero esta no es la manera de proceder. Cuando se nos pide que analicemos, comparemos y contrastemos, por ejemplo, dos objetos en cuanto a su materialidad corpórea, al caso me permitiría utilizar, por ejemplo, simplemente dos libros, repito, solo como objetos, como cosas materiales, físicas, lo que se nos está pidiendo es que propongamos criterios para poder determinar a través de ellos, de la exposición de estos, cuáles son las semejanzas entre ambos objetos y cuáles son sus diferencias. De manera que lo que ha de evaluarse es el tino, la pertinencia de los criterios propuestos, el orden en el que estos se disponen y la efectividad con la que nos permiten reconocer semejanzas y diferencias, insisto, entre los dos objetos dispuestos para el ejercicio. Entonces, me voy a permitir insistir con estos dos objetos, los libros en su realidad simplemente corpórea, no como textos, es decir, no me voy a fijar en sus contenidos, ¿ya? Ni en la carga histórica que acompaña a cada uno, solo para este ejemplo. Lo mejor es partir, como en las descripciones generales, de los criterios que se refieran a las características más amplias o generales, y pasar poco a poco a aquellas que se refieran a características o cualidades específicas, en las que lógicamente será más probable encontrar diferencias de semejanzas. Podría decir en principio que ambos son libros. Ambos son libros además cosidos, no pegados, y ambos son libros de tapa blanda, para empezar. Es decir, los identifico. Luego me voy a referir o voy a aplicar un criterio general, muy amplio. Al caso, el tamaño. El libro A y el libro B, si aplicamos el criterio, o mejor dicho, si nos fijamos en el tamaño, veremos no son del mismo tamaño. Mientras el libro A es más alto, por lo menos en 1 pulgada, por mencionar una medida arbitraria, ¿ya? Y por lo menos media pulgada más ancho que el segundo cuenta además con un espesor menor. Si bien, cuando menciono el espesor ya me estoy fijando en otro criterio. Puedo postular a continuación el criterio de color o de diseño, pero iré con las descripciones más amplias. Colores predominantes. El libro A es un libro en el que predominan colores, el color verde y el color blanco. Y en la franja inferior de color verde podemos ver destacada una ilustración. Mientras tanto, en el libro B podemos ver que destacan sobre todo el blanco y el negro. Sobre la franja inferior negra vemos una amplia ilustración a todo color, que es de hecho la reproducción de un cuadro famoso. Podemos luego señalar el peso del papel y podríamos decir que el texto A tiene un papel de menor peso, de menor gramaje que el libro B. Podríamos fijarnos también en el número de páginas. Podríamos a continuación fijarnos, por ejemplo, en
si tienen o no una solapa. Ambos textos en este caso cuentan con una. De manera que lo importante es exponer los criterios, aplicarlos en orden y ver qué resulta de la aplicación de dichos criterios a uno y a otro objeto. No en hacer una lista de semejanzas y luego de diferencias. Así podemos saber si se está realizando el análisis correctamente. Ahora pasaremos al asunto de la fundamentación o argumentación básica. Casi siempre pedimos a los estudiantes, como profesores, como docentes, les pedimos que fundamenten sus respuestas. ¿Pero qué les estamos pidiendo cuando les pedimos que fundamenten sus respuestas? Pues les estamos diciendo que sus respuestas, que son básicamente afirmaciones o juicios de valor, pueden ser afirmaciones de corte negativo, digamos, ¿no? Pero en general, afirmaciones, proposiciones lógicas, ¿ya? Estas afirmaciones vengan acompañadas de un porqué, de una explicación causal. Y a menudo, en aulas, con eso nos conformamos. Pero si un estudiante presenta solamente su respuesta como afirmación acompañada de un porqué inmediato, de una explicación causal, pues su respuesta no está fundamentada. Le falta un elemento importante, y es la evidencia o referencia textual. Voy a permitirme un ejemplo semejante al del anterior vídeo. El partido que vimos ayer fue espectacular, afirmación, porque vimos en él que muchos jugadores realizaron jugadas espectaculares no vistas antes a lo largo de todo el campeonato. Okay. Por ejemplo, y aquí viene la evidencia, en el minuto 22 vimos un pase de aproximadamente 30 metros de largo, de precisión milimétrica, que fue de la banda derecha, disparado, el pase digo, por el jugador de la camiseta número 3, hasta su compañero delantero de camiseta número 9, que absorbió el impacto del balón con el pecho e hizo resbalar la pelota, digo, a través de todo su cuerpo, para llegar sereno a sus pies, dispuesto para tiro. De la misma manera, en el minuto 37 vimos que el mismo jugador de camiseta número 9 ejecutó una chalaca, como se conoce a esta media tijera suspendido en el aire, prácticamente desde la línea exterior del área grande, y el disparo fue incrustarse en la esquina superior izquierda del parante, dejando quieto de una pieza, paralizado, absorto al arquero del bando contrario. De manera que me estoy refiriendo al partido de fútbol. Y el partido de fútbol puede ser considerado en este caso un texto, pues consideramos texto a aquel material referible, citable como texto, pues constituye en sí mismo un entramado con una duración determinada, con una materialidad existente, que ha sido objeto de comunicación. En este caso, varios asistentes al partido, en el supuesto que estoy planteando, han presenciado el evento. Es probable además que el partido de fútbol haya sido grabado, mejor aún si es así, pues podemos referirnos al minuto tal de la grabación tal del vídeo del partido. O podríamos referirnos, otro ejemplo simplemente, a un discurso. Podríamos decir, el discurso del candidato tal a la presidencia del club fue efectivamente conmovedor. Vimos cómo muchos de los asistentes derramaban lágrimas de emoción cuando éste llegó a la parte final de su discurso y, recordemos la cita, dijo ante todos, emocionado con la voz temblorosa y no obstante con fuerza suficiente, somos todos uno solo en este club y con uno solo saldremos adelante. Si a mi fundamentación le falta uno de estos tres elementos, es decir, no contiene una afirmación, no tiene una causa, una explicación causal, un porqué, y carece de evidencias, referencias textuales, pues carece de fundamentación. A esto se debe que sea tan importante los estudiantes deban realizar lecturas, deban abordar distintos textos, familiarizarse con ellos y poder referirse a ellos con agilidad
para poder sostener sus ideas. Esto guarda una estrecha relación con el asunto de la probidad académica, pues los estudiantes, todos quienes planteemos fundamentos y argumentos, hemos de reconocer no todas las ideas con las que, pocas de las ideas en realidad con las que sostenemos nuestras ideas, son netamente originales. Nos debemos a un conocimiento que forma parte de una tradición. Espero que este par de explicaciones sea de utilidad para todos. Para nosotros es un gusto compartirlos con ustedes. Gracias y bienvenidos siempre.